esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Amén. De eso se trata, vivir y habitar en la presencia de Dios. Y hoy quiero continuar la lectura en Hebreos capítulo 4, verso 12. Ayer estuvimos viendo el verso 2 y verso 13, pero hoy vamos a continuar con el 14 y el 15 y recapitulando. Dice la palabra de Dios del verso 12, porque la palabra de Dios es viva. Desde el 11 para entenderle, por favor, y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué significa esto? Sigamos el ejemplo de los que no creen de las buenas nuevas de salvación y vida eterna. No caigamos en ese ejemplo de desobediencia. Entremos en el reposo de Dios. Hagamos todo lo posible para vivir en obediencia, ¿qué? A la palabra de Dios. Amén. Es que la Biblia es la lámpara que alumbra tu camino en tu diario vivir. Sin la palabra de Dios no hay dirección, sin la palabra de Dios no hay visión de vida, sin la palabra de Dios no entendemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Yo tengo que entender el corazón de Dios a través de la Biblia. La Biblia me revela el carácter de Dios y qué es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios se manifestó a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como hombre y se humilló a sí mismo. Pero su palabra es santa, su palabra es limpia, su palabra corrige, su palabra da dirección, su palabra nos orienta, su palabra nos escanea cómo está nuestro corazón y nos hace pesar el peso de la santidad que hay en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cerramos con el 13 y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se me viene un pensamiento de Gálatas y dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Amén. Eso significa que si yo siembro una semilla de un palo de aguacate, el fruto que me va a dar ese árbol en el tiempo de la cosecha van a ser aguacates. Y si yo siembro un palo de mangos, en la variedad de mangos que hay, ya cuando ese árbol está grande me va a producir mangos. Yo no puedo esperar aguacates del palo de mangos, ni puedo esperar mangos del palo de aguacate. Cada uno va a obtener lo que se siembra. En otras palabras, hoy te estoy diciendo, si yo vivo en la obediencia de la palabra, si yo guardo sus mandamientos, por lo tanto las promesas de Dios vendrán sobre mi vida y viviré por gracia, por amor y misericordia de Dios. Por eso dice verso 11, procuremos todo lo posible en obedecer a Dios y guardar su palabra y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es esa palabra la que nos sostiene, es la palabra la que nos promueve, es la palabra la que nos santifica, es la palabra que nos corrige, es la palabra que nos prospera. Hay un ministerio que dice prosperados por la palabra. Amén. Pero es que la prosperidad viene de la obediencia a la palabra de Dios porque se activa por fe en el nombre de Jesús. Yo creo a tu palabra, yo la obedezco, la pongo por obra y por lo tanto yo recibo los beneficios de la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la presencia de Dios y lo que Dios ha prometido. Y es por eso que el 13 nos dice Hebreos capítulo 4, no hay nada creado en toda la tierra que no sea manifestado en su presencia. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Dios puede verlo todo con claridad. Ante Él seremos responsables de todo lo que estamos haciendo y lo que hacemos. Tenemos que dar cuenta un día delante de Dios. Pero es aquí donde miramos cómo la palabra de Dios ha cobrado vida en cada uno de nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Desde que yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, Él viene a morar dentro de mí junto con el Espíritu Santo y el Padre. Y los tres son un solo Dios en mi ser. Y eso lo atesoro, eso lo guardo. Y ellos examinan mi corazón, examinan mi mente, examinan mis pensamientos constantemente. Y la palabra de Dios me habla y me corrige, me exhorta, me redarguye, me promueve, trae bendición y vida eterna. Pero es la palabra la que está haciendo en mi vida su obra maravillosa. Si a Dios no le gusta que mienta, no mentiré. Si a Dios no le gusta que robe, no robaré. Si a Dios no le gusta el adulterio, por lo tanto seré fiel en mi matrimonio.
Obediencia a la palabra. Quiero la presencia de Dios, obedezcamos. Queremos los beneficios del reino de los cielos, vivamos en obediencia. Queremos ser bendecidos, prosperados en victoria, viva en obediencia a la palabra. Sujétese a la ley de Dios, guarde los mandamientos de Dios y verá las misericordias de Dios alcanzarte y bendecirte de una manera sobrenatural. Aleluya. Por lo tanto, si la palabra está en mi corazón, hermanos, todo va a estar manifestado en su presencia. Pero ¿qué pasa, pastor? No estamos leyendo la Biblia, no estamos orando, no estamos yendo a la iglesia, nos hemos alejado de Dios. Es difícil que usted sea prosperado, sea bendito, vive en victoria, si usted no practica esas áreas espirituales tan necesarias en nuestras vidas. Y hoy quiero entrar a la segunda parte y quiero que analicemos el verso 14, 15 y 16, por favor. Y hablando de la presencia de Dios y de cómo habitar y permanecer en la presencia de Dios, que es a través de la obediencia. Amén. ¿De qué me sirve cantar lindo? ¿De qué me sirve saberme toda la Biblia? ¿De qué me sirve ser un gran teólogo? ¿De qué me sirve tener todos los títulos de pastor, de PhD, de doctor en la ley? Hermano, de tantos títulos en el teológico que usted puede sacar. Pero si usted no vive en obediencia, no va a ser una persona bendecida. Eso lo dice la Biblia. Verso 14 nos dice la Biblia de esta manera: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Siempre hablando de la presencia de Dios, siempre hablando de los beneficios de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que recibimos al vivir en obediencia? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, en primer lugar, lo está afirmando. Y es nuestro gran jefe de sacerdotes, el gran sumo sacerdote que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en el Señor y manteniéndonos firmes en los principios y en los valores del reino de los cielos. Amén. Un gran sumo sacerdote intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús afirmó ser el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaría al Padre si no es por medio de Jesús. Si yo no vengo a la cruz, si yo no me arrepiento y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, no puedo llegar al cielo. No hay otra manera. No es por obras, no es por títulos, no es por contactos, no es porque tienes iglesia, no, es porque tienes a Cristo, el Hijo de Dios, en tu vida. Y eso te da la entrada gratuita al cielo en el nombre de Jesús. Tenemos un gran sumo sacerdote que subió al cielo, resucitó, está vivo y está como nuestro intercesor delante del Padre, a la diestra del Padre. Así que retengamos esta profesión, sigamos confiando en Él, mantengámonos firmes en su presencia, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. No te alejes de Dios. San Juan capítulo 15 habla, Jesús habló de la vid verdadera, que el Padre es el labrador, nosotros somos los pámpanos. Y en el verso 5 nos confronta y nos dice: porque separados de mí nada pueden hacer. El pámpano que se separa de la vid verdadera deja de recibir el alimento y por lo tanto se seca y muere y cae al suelo. Eso pasa con un creyente cuando está desconectado con Dios. Eso pasa con toda vida que ya no ora al Señor. Eso pasa con todo aquel que ya no lee la palabra de Dios. Eso pasa con aquel que ha perdido santidad y ha perdido el avivamiento en su vida. Tiene que volver a reconectarse, a levantarse en el nombre de Jesús y retomar la profesión de la cual ha dejado. Por eso el verso 14 nos dice: retengamos nuestra profesión, sigamos confiando, amando a Dios y honrando a Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús. Verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, cierro con esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, gloria al Señor. ¿Tú crees que Dios no te entiende y que Dios no te comprende? ¿Tú crees que dices: Señor, es que tú no sabes lo que es tener hambre? Jesús tuvo hambre.
Ah, Señor, es que tú no sabes lo que es no tener un techo donde descansar. Jesús muchas veces no tenía dónde recostar su cabeza. Y se lo dijo a Pilatos y se lo dijo a los líderes de Israel. Y era el Hijo de Dios. Ay, hermano, es que usted no sabe todas mis debilidades y mis luchas. Ya no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Y es aquí donde nos equivocamos. Porque Jesucristo está siempre atento a todas tus necesidades. Él comprende las luchas por las cuales estás pasando. Él igual fue hombre, 100% hombre, y sabe lo que se sufre aquí en la tierra. Pero hay algo maravilloso, que Jesucristo fue hallado sin pecado alguno. Las tentaciones vinieron a Él, pero no se halló pecado en Él. Las mismas trampas que el diablo le puso a Jesucristo son las mismas trampas que que el enemigo está poniendo a tu vida y a mi vida. Pero nosotros caemos constantemente. Jesucristo se mantuvo firme sin pecar delante de Dios, viviendo en obediencia al Padre en el nombre de Jesús. Y esos son los beneficios de tener la palabra del Señor. Por eso nos invita en el verso 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar el qué, hallar gracia en el oportuno socorro. Aleluya. Muchos, cuando pecan o desobedecen a la palabra, se alejan de Dios. Adán se alejó de Dios, se escondió de la presencia del Señor. Y es aquí cuando más tenemos que entender que si yo peco, hermano, no es que tiene que abundar el pecado para que sobreabunde la gracia, en ninguna manera. Pero si yo peco, lo primero que tengo que hacer es venir corriendo al Señor, pedirle perdón, humillarme y no volver a pecar más. Pero la gran mayoría peca delante de Dios, se siente avergonzado, el enemigo lo acusa porque es un sentido de culpa que el enemigo te señala de que eres pecador, que no vale la pena que sigas a Cristo, que eres un sinvergüenza, que eres un no sé qué. Y es ese sentido de culpa que te separa de la presencia de Dios y no te permite vivir como un hijo de Dios. Por eso el Señor en el verso 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Hoy Dios nos invita a su presencia. Hoy Dios nos dice: no importa la condición en que te encuentres, ven a la presencia de Dios. Ay, Señor, es que soy un pecador. Efectivamente, por eso mismo, porque Dios no llamó a sanos ni llamó a justos. Dios está llamando a enfermos y está llamando a pecadores al arrepentimiento, y que sean levantados y todas sus necesidades sean suplidas. Acerquémonos a Él confiadamente, sabiendo que del Señor vamos a recibir vida y vida en abundancia, que todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios, no fuera de la presencia de Dios. Acércate a Cristo, congrégate en la iglesia, vuelve a orar, vuelve a leer la Biblia, haz las obras primeras, reconcíliate con el Señor, porque he aquí Él viene pronto por su iglesia. Y cuando estemos en el trono de la gracia, verso 16, venimos a su trono para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en los momentos de dificultades. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Ay, Señor, soy yo, Javier, sí, volví a pecar, pero sabes que te amo. Renuévame, límpiame, purifícame y dame fuerza para mantenerme firme y guardar tu palabra y tus mandamientos. Ese tiene que ser nuestra oración de cada día en el nombre de Jesús. Fortaléceme, renuévame, restáurame, dame nueva fuerza, Señor, para honrarte en todos mis caminos. ¿Cuántos dicen amén? Y hallemos gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, confiando siempre en el Señor, Él nos ayudará, porque Él es bueno y porque nos ama con amor eterno. Amén. ¿Por qué vives separado de Dios? ¿Por qué te alejas de la presencia de Dios? Todos sabemos que necesitamos de Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Todos queremos ser bendecidos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todos queremos los beneficios del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios, aleluya. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para recibir esos beneficios? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No te alejes de Dios. No dejes al Señor en segundo lugar en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el primero y más grande de todos los mandamientos que hay en la Biblia. Ámalo por sobre todas las cosas. Y cuando lo ames por sobre todas las cosas, Él va a ser la prioridad de tu vida.
Y es ahí donde vas a orar, es ahí donde vas a leer su palabra, es ahí donde vas a tener una relación personal con el Señor, es ahí donde le vas a empezar a servir por amor a su nombre, no por obligación. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia, al trono del regalo, al trono de la bendición que Dios nos dio ya, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos ayudará en todo tiempo. Solo aprende a confiar en el Señor, mantente firme en su palabra, en su presencia, y verás las misericordias y la gracia de Dios todos los días en el nombre poderoso de Jesús. Quiero orar por ti en este momento. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, empieza a decirle: Padre, ven, te necesito. Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu amor, derrama de tus misericordias. Pon tu palabra viva y eficaz en mi corazón. Ayúdame a serte fiel. Si hemos pecado, pedimos perdón por nuestros pecados. Borra nuestras rebeliones y limpia nuestros corazones. Anota nuestros nombres en el libro de la vida junto con nuestras familias y nuestros hogares para tu gloria y para tu honra. Olvídate del pasado, Señor, trayendo sanidad, restauración y vida sobre cada persona, cada ministerio y cada familia. Sean benditos en el nombre maravilloso de Jesús. Y esa paz de la presencia de Dios y el consuelo del Espíritu Santo y la palabra viva y eficaz que llena nuestros corazones nos harán entrar confiadamente al trono de la gracia. Señor, si peco, ayúdame a arrepentirme, y si me arrepiento, ayúdame, Señor, a nacer de nuevo para tu gloria y honra. Declaro palabras de vida, palabra de bendición, palabra de paz, palabra de gozo, de sabiduría y entendimiento sobre tu casa, tu hogar y tu familia desde ahora y para siempre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura y quiero invitarte todos los domingos. Si tú no asistes a ninguna iglesia, venga el domingo, acompáñenos aquí en el Hotel París de 10 a 12 del mediodía en el centro de la ciudad de La Ceiba para poder alabar, exaltar y aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdalo, tenemos una cita todos los domingos de 10 a 12 del mediodía en el Hotel París en el centro de la ciudad de La Ceiba para glorificar a aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Shalom, la paz de Dios, y será hasta mañana, si así el Señor lo permite. Y recuerda, Cristo viene pronto. Bendiciones a todos. La paz de Dios.